Ischigualasto. Ischigualasto es difícil de decir. Es más conocido como el Valle de la Luna, en la provincia de San Juan, en Argentina. Este parque es conocido como el Valle de la Luna porque así le puso un fotógrafo hace muchísimo tiempo, que comparó una foto de este lugar con la primera foto que le tomaron a la luna, y es bastante similar, tiene muchísimos cráteres. Vamos en una excursión. La excursión se hace cada uno en su propio auto y se hace una caravana, y la guía va de primera en una cuatrimoto, y se hacen 5 paradas alrededor de todo el parque para contar un poquito de historia, en fin. Ricky, cuéntanos qué nos ha dicho la guía hasta el momento. Es uno de los únicos lugares en el mundo donde las placas tectónicas hicieron un cierto movimiento que hizo que los sedimentos de la era triásica mesozoica de hace más de 200 millones de años subieran a la superficie. Entonces vas caminando y ves restos fósiles por todas partes. Es un lugar donde habitaron dinosaurios y animales prehistóricos, reptiles también nos dijo. Entonces vas caminando y no tienes que excavar nada para poder encontrar estos restos fósiles. Esta estructura que ustedes ven aquí atrás, había una exactamente igual en el 2015, pero el viento, un viento caliente, que no recuerdo el nombre, les voy a dejar el nombre por acá, que corre más o menos a 120 kilómetros por hora, lo tumbó en el 2015. Ahí está la Esfinge. No tenemos ni que ya ir ni a Egipto, ¿cierto, Ricky? No. En Argentina pueden ver la Esfinge. Esfinge. A mí sí me parece. O sea, es la primera estructura geológica cuyo nombre corresponde a lo que veo. A mí esta sí se me parece. Hay una cantidad de polvo. Polvo, arena. La guía nos dijo que iba a averiguar si el polvo se iba a calmar, el viento se iba a calmar, para ver si podemos continuar nuestra excursión o no. Pero por ahora está muy fuerte. La estructura que vamos a ver ahorita es un hongo y se ha ido formando por la erosión del viento y bueno, otras condiciones meteorológicas. Está haciendo mucho viento, pero el polvo ya se calmó, entonces continuamos. Creo que esta ya es la última estación, el hongo. De este niño va en un hotel 5 estrellas, mejor dicho. Taranana. ¿Qué hubo, mi amor? Con aire acondicionado. Pues al aire. Vean únicamente donde está el aire, en 3, mejor dicho, y vean la gasolina. 3 rayitas de gasolina. Ay, qué afortunado eres, mi amor. Acabamos de terminar el recorrido, estamos terminando el recorrido. Ahora los problemas reales de Van Life. Tenemos 3 rayitas de gasolina. La estación de servicio más cercana queda a 70 kilómetros y la otra a 150 kilómetros. Con todos nuestros cálculos creemos que llegamos, pero no estamos seguros 100%. ¿Llegamos, Ricky? No sabemos, la de 70 kilómetros es en la dirección opuesta hacia la que vamos. Sí,
Entonces serían 140 kilómetros. 140 kilómetros que haríamos solamente por no tener gasolina, nafta, porque son 70 kilómetros hacia el sur y nosotros nos vamos dirigiendo hacia el norte. Ay, no, terrible. Entonces vamos a ver si no nos quedamos sin gasolina. Dos rayitas, Ricky, 2 rayitas y faltan 60 kilómetros. Ah, llegamos. Entonces, una pregunta para los televidentes. Sabemos que el aire acondicionado consume combustible, pero abrir las ventanas también, porque obviamente pierde aerodinámica el auto. ¿Qué consume más? ¿Qué es más eficiente? ¿Abrir las ventanas o prender el aire? Por favor, sáquenos esa duda. Sáquenos de la duda para ver qué seguimos haciendo. Por ahora, ni lo uno ni lo otro. Aire para el perro. Aire para el perro y ya. Para el perro. Aire para el perro. Llegamos. No llegamos. Llegamos. No llegamos. Yo creo que llegamos de sobra. Sí. Claro, lo maluco son 70 kilómetros y 70 de volver. 140 por... ¡Ay! La gasolina. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿ustedes nos llevan gasolina de reserva? Y respóndele, Ricky. Nosotros sí, normalmente tenemos un bidón de 10 litros que llevamos en el techo lleno de nafta. Pero un bombero hace poco nos dijo que por el verano era mejor tenerlo vacío porque las temperaturas son muy fuertes y en realidad el bidón lo compramos para andar en el sur porque las estaciones de servicio son muy separadas unas de las otras. Bueno, estamos pasando por un pequeño pueblo, vamos a ver, pues pequeñísimo pueblo. Caserío. Un caserío le decimos nosotros en Colombia, así no se le dice en otra parte. Y vamos a ver si por aquí logramos conseguir nafta. Vamos a preguntar a ver si alguien nos vende. Pero no hay nadie por ahí. Para por aquí, a ver. Restaurante, preguntemos en un restaurante. A ver si me va. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Discúlpeme, nafta. Nada. Sí, ¿consigo aquí? ¿Sí? ¿Sí? Nos salvan horrible porque estamos graves. ¿Ah, sí? Sí. Sí, te sale 100 pesos el litro. ¿Por qué tan barato? Ricky siempre hace el mismo chiste de tío que nadie le entiende y claramente este señor tampoco le entendió y tampoco se rió. Y lo que sale la estación de servicio. Bueno, está bien. Por ahí unos 15 o 20 litros. Bueno, ¿Sí? ¿sí? ¿Te espero ahí? No, sí. Bueno, gracias. Sí. 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 Vamos, los van a vender nafta. Sí ves que nosotros tenemos un angelito que nos acompaña siempre y por siempre. No vamos a tener que hacer 70 kilómetros, solo hicimos 13 para desvío. Tenemos en este momento una rayita ya. ¿Esos son de 10? Sí. Este de 10. Nuestra salvación. Y es que es súper. Súper. Ya. Uy, menos mal encontramos. Decidimos parar a dormir aquí al frente del restaurante Analía, que fue donde conseguimos la nafta, la gasolina, porque Río ya está muy cansado, le hemos hecho muchísimos kilómetros hoy, entonces nada, ha sido todo un trajín. El día estuvo súper caluroso, no sé, 34 grados hizo, 35 grados, y pues él no aguanta ya tanto. Vamos a dormir aquí, mañana seguiremos hacia Valle Unión, hacia el norte, para el norte, para el norte. Eso. ¿Ah? Desesperado porque el papá está allá. Desesperado. Ahí ya viene. Ahí viene el papá. Ahí viene el papá.
Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el papá. Ay, ahí viene, mi amor. Llegué. Para los que se preguntan si yo también manejo, aquí está la respuesta. Estoy manejando en este momento. Una recta infinita que no se termina nunca. O sea, solo tengo que hacer así en el pedal y estoy manejando porque Río estaba demasiado hiperactivo y ya estaba como cansadita de jugar con él. Entonces le dije a Ricky que se hiciera en el puesto del copiloto y él jugaba con Río mientras yo manejaba. Justo se hace en el puesto del copiloto y a Río le dan ganas de dormir y deja de jugar. Así es la vida. Una eternidad más tarde. Llegar a un lugar así de bonito, allá llega el río, allá queda el río, y encontrarse esto al lado es una tristeza. Esto. Señores, no hagamos esto, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ricky y yo siempre intentamos llevárnoslo, pero esta vez no tenemos bolsas de basura extra. Entonces, pues no podemos tampoco limpiar todo el desastre de la gente. Punto negativo para los humanos. Au. Ah, Mira. ah. Me enloquecí. Río. ¡Ay! Ricky le está enseñando a Río a meterse al río, a bañarse. Le tiene mucho miedo, no sabemos por qué. Ahí está. Vamos a ver. ¡Eso! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Lo hiciste bien! ¡Ay, como viene como a... Mira, mamá, fui capaz. Dios, ¿quién es un cruzador de ríos profesional? ¡Sí! Hola, buenas. ¿Cómo está? Venimos de San Juan. Cafayate. Le voy a poner una caja Sí. seguridad en la puerta. Usted no puede descender acá en Santa María. Ok. Tiene 40 kilómetros aproximadamente, que ya se puede bajar después de eso. Bueno. Igual ahí mis colegas lo van a controlar en el límite. Ella puede bajar, usted después de ahí ya puede bajar. Bueno, ¿No tiene algún PCR, antígeno, hisopado? No. Pero sí. ¿En algún lado para allá le pusieron esto o no? Sí, pero con colbón. En Belén, sí. Sí, en Belén. Te imaginas que no lo pongan de aquí arriba, sin poder parar a ningún lado. Lo ponen ahí en la puerta. 40 kilómetros. 40 kilómetros donde no podemos parar ni hacer nada. Es un resto, amor. Un resto. No estábamos preparados para lo que pasaría después. Acá, en Santa María, en el norte de Argentina, vivimos uno de los controles policiales más extensos que hemos tenido en todo el viaje. A pleno luz del día, 35 grados, sin sombra, tuvimos que bajar todas las cosas de la van. Nos revisaron pantalón por pantalón, el motor. La verdad, no sé si sea legal hacer esto. Pienso que con el olfato de algunos perros se puede evitar invadir el espacio personal de las personas. Luego de una hora de revisión salimos invictos a continuar nuestro viaje. Después nos enteraríamos que esta es una ruta común para el narcotráfico, por eso la extensa requisa. Después de cientos de kilómetros ya estamos a esto de llegar a Cafayate, en la provincia de Salta. Creo que es Salta ya. ¿Cafayate? No sé. No estoy segura. Bueno, estamos a punto de llegar a Cafayate, no Calafate, Cafayate. Hemos
Hemos hecho cientos de kilómetros, nos han parado 3 veces, no nos dejaron entrar casi a los pueblos, nos pusieron un sello para que no pudiéramos abrir la puerta ni bajarnos del carro y tuvimos uno de los controles policiales más fuertes que hemos tenido en todo el viaje. Nos bajaron absolutamente toda la van, la parte de arriba, adentro nuestra ropa, todo lo escarbaron, absolutamente todo. ¿Y por qué? Creemos nosotros y estamos casi que seguros por ser colombianos. Apenas les pasas el pasaporte, ves que eres colombiano, pues te pasa esto. Ya estamos muy acostumbrados a que nos pregunten de más, a que nos escarben de más. Tristemente es el estereotipo que tienen otros afuera de Colombia, pero bueno, ya nos acostumbramos, nada que hacer. Ahora vamos rumbo al norte, norte. Espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Pero antes no se los olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Ustedes no saben todo lo que me ayudarían. Nada, eso fue todo. Chao.